Hola jóvenes, sean bienvenidos a la clase de Historia de Honduras para las modalidades de BTP y BCH de 10º grado. Les saluda el profesor José Ayala Tosta del Centro de Educación Básica Francisco Morazán en Catacamas, Olancho. En esta ocasión les traigo el tema de las periodizaciones tradicionales y actuales de la historia de Honduras. Antes de comenzar con el tema, es importante hablar sobre los cuidados que debemos de tener para prevenir el COVID. Recuerda, lavarte las manos con agua y jabón, utilizar bien tu cubrebocas y no lo olvides siempre al salir de tu casa y mantén la distancia con otras personas. Y recuerda que al cuidarte también cuidas a tu familia. Las expectativas de logro para esta clase son las siguientes: comprender correctamente el concepto de periodización y diferenciar las periodizaciones tradicionales y actuales de la historia de Honduras. Categorías importantes de las periodizaciones históricas. Algunos conceptos que hay que tener en cuenta para estudiar y analizar cada periodización. Era, que es un periodo histórico extenso. Edad, que es una división amplia de tiempo. Época, que es un periodo relacionado con un hecho importante. Y periodo, es un espacio de tiempo de corta duración. Todo esto nos va a ayudar para que podamos entender más fácil todo lo relacionado con las periodizaciones. Muy bien, quiero que veas esta pregunta y trates de analizarla. ¿Qué es una periodización histórica? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando hablamos de periodización histórica? Muy bien, una periodización histórica es un ordenamiento lógico de los procesos históricos divididos según categorías determinadas como tecnología, estructuras sociales, ideologías, que también pueden ser representadas a través de un esquema, de una gráfica o de una línea de tiempo, como lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿por qué son importantes las periodizaciones? Bueno, nos ayudan a conocer los cambios que las sociedades efectúan, nos ayudan también a diseñar nuevas periodizaciones y también nos ayuda a registrar todos los procesos que las sociedades han desarrollado durante mucho tiempo. Entonces, básicamente esa sería la importancia de la periodización. Antes de meternos a hablar en profundidad sobre el tema, es importante analizar las periodizaciones más relevantes de la historia universal. Tenemos la periodización tradicional de la historia, que fue creada bajo la corriente del positivismo, formulada por Augusto Comte, y nos habla sobre eventos importantes y que cada uno marca una edad. Por otra parte, tenemos la otra periodización, que es el materialismo histórico, creado por Carlos Marx, y en ella habla no precisamente de fechas, sino habla de procesos sociales que fueron cambiando paulatinamente. En Honduras existen muchos historiadores que han realizado periodizaciones de la historia de nuestro país. Estas se agrupan en dos corrientes, las tradicionales y las actuales. En las tradicionales podemos mencionar a los historiadores Rómulo Durón, Medardo Mejía, Luis Mariña Sotero, Longino Becerra, Mario Argueta, entre otros, y en la corriente de los actuales mencionamos a los historiadores Luis Enrique Muñoz, María de los Ángeles Chaverri, Ángela Ivette Zúñiga, Guillermo Varela Osorio, entre otros. Periodizaciones tradicionales. Periodización de Rómulo Durón.
Rómulo Durón fue un escritor, ensayista, abogado, diputado, secretario de Educación, docente, escritor de varias biografías, entre ellas destaca la de Marco Aurelio Soto. Rómulo Durón divide la historia de Honduras en dos periodos, el colonial de Honduras y el periodo independiente. En el colonial podemos ver elementos desde el descubrimiento y conquista hasta el restablecimiento de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa y en el periodo independiente desde la independencia en 1821 hasta la reorganización de Honduras por Marco Aurelio Soto en 1876. Es importante mencionar que él deja por un lado aspectos políticos muy relevantes. Periodización de Medardo Mejía. Él fue un poeta, escritor, ensayista, fue uno de los escritores más destacados de nuestro país. Escribió libros sobre historia de Honduras, sociología, tradiciones. Su periodización se basa en cuatro elementos. Es de carácter marxista por su formación académica, y él nos relata sobre la etapa de la comunidad primitiva o precolombina, etapa del esclavismo o colonial, etapa del semifeudal o independiente y etapa de reformas o post-independiente. Periodización de Luis Mariña Sotero. Él fue un licenciado en Derecho, doctor en Ciencias Políticas y Económicas, profesor de Historia Iberoamericana, promotor de la cooperación cultural española en Honduras, entre otros cargos. Él divide la historia de Honduras en cuatro edades. La edad de piedra, en la que hace referencia a la etapa indígena y precolombina, la edad de los metales del siglo XVI al siglo XVII, en la que se trabaja sobre todo la plata. La edad de cuero, del siglo XVII al siglo XVIII, en donde la ganadería era la principal actividad. Y finalmente la edad de banano, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Sin embargo, hay que mencionar que el doctor Mariña Sotero centra su periodización únicamente en aspectos económicos, dejando por fuera otros temas como políticos. Periodización de Longino Becerra. Fue un investigador de temas históricos, económicos y políticos de Honduras. Sus obras más importantes son El problema agrario en Honduras, Los militares, patriotas y revolución hondureña, La comunidad primitiva en Honduras, Evolución histórica, Cuando las tarántulas atacan, Ética para jóvenes, entre otros. Don Longino Becerra realiza una periodización de cuatro etapas. Primero, la comunidad primitiva. En ella nos habla de los primeros hombres, del salvajismo y barbarie y de la civilización maya. En el estado esclavista feudal nos habla del descubrimiento, la colonia, el estado colonial, las relaciones esclavistas y la producción. En el estado terrateniente feudal habla de las causas de la independencia, las primeras revueltas, la independencia, anexión a México y Federación Centroamericana. Y por último, nos menciona el estado capitalista dependiente y en él encontramos la reforma liberal, la creación de los partidos políticos, los monopolios, las huelgas de 1959, la guerra entre Honduras y El Salvador. Periodización de Mario Argueta. Mario Argueta es un ensayista y escritor honduro-guatemalteco. Ha realizado libros con temas sobre la reforma liberal, conflictos agrarios, historia de Honduras, primera revolución liberal, etc. Su periodización se compone de la siguiente manera: época precolombina, época colonial, independencia y anexión, época republicana y vida independiente. Periodizaciones actuales de la historia de Honduras. Periodizaciones de Luis Enrique Muñoz Lara y Ángela Ivette Zúñiga. Ambos presentan una periodización similar, con un periodo prehispánico, en donde se forman las sociedades indígenas prehispánicas, mayas, lencas, etc. El periodo colonial, la formación de la sociedad colonial, nuevos grupos étnicos, mestizos, garífunas, misquitos, y el periodo contemporáneo donde se forma la sociedad hondureña, independencia, la reforma liberal, globalización,
hasta la actualidad. Periodización de María de los Ángeles Chaverri, de nacionalidad costarricense, fue una de las artífices de la carrera de Historia de Honduras. Realizó varias obras, entre ellas Apuntes históricos sobre la corrupción en Honduras, entre otras. Ella divide la historia de Honduras de la siguiente manera: época antigua, época colonial y época independiente. En la época antigua encontramos los primeros asentamientos humanos en Honduras. En la época colonial se habla del descubrimiento, conquista y sociedad colonial, y en la época independiente la búsqueda de un modelo nacional. Periodización de Guillermo Varela. Guillermo Varela se graduó de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se doctoró en España y es autor de diversos libros relacionados con la historia de Honduras. Él divide la historia de Honduras de la siguiente manera: la época prehispánica, donde encontramos la prehistoria e historia; la época colonial, la conquista, organización del Imperio Español, reorganización del Imperio Español, independencia; y la época republicana, formación del Estado centroamericano, anarquía en Honduras, liberalismo, neoliberalismo. Después de haber visto ambas corrientes, las periodizaciones tradicionales y actuales, es importante hacer una comparación de cada una de ellas. Entonces, muestro un cuadro comparativo en donde vemos las tradicionales con las actuales. Las tradicionales son estudios incompletos, mientras que las actuales presentan estudios completos. En las tradicionales hay parcialismo en determinados aspectos, mientras que en las actuales hay estudios de los procesos. En una, el afán por hacer girar la historia en ciertos personajes, y la otra involucra a todos los aspectos. En las tradicionales, la terminología es eurocentrista y en las actuales es un despojo de términos eurocentristas. Y voy a hacer un énfasis acá en eurocentrismo, que es una corriente europea en la cual se centra básicamente en todos los hechos y en toda la terminología relacionada con Europa. Y por último, las tradicionales enfatizan en la colonia e independencia, mientras que las actuales tratan de ser más fáciles de comprender. Hemos llegado al final, pero antes, ¿qué periodización crees que se adapte más a la historia de nuestro país? Y conviértete en un historiador y crea tu propia periodización. Ha sido un gusto compartir con ustedes, espero estén bien y cuídense mucho.